Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, el podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World, donde conversamos con mujeres líderes en el mundo jurídico que están transformando la profesión jurídica y el mercado de la abogacía. Hoy tengo el placer de conversar con Eugenia Castrillón Martínez Bordiú, vicedecana de programas y profesora en IELO School. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias, Hilaria, por tenerme aquí y nada, espero que tengamos una buena conversación. Pues qué bien. Eugenia, comenzaste tu carrera profesional en despachos de abogados internacionales, entre ellos Linklaters, Herbert Smith Fields Kramer, y luego también diste un giro importante hacia la academia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de cambio y qué descubriste sobre ti misma a lo largo de este camino? Bueno, pues yo creo que los primeros años profesionales de alguna manera moldean al profesional en el que luego te conviertes, ¿no? Entonces, mis años de despacho fueron una época pues muy intensa en la que aprendí muchísimo y muchas cosas yo diría que siguen presentes en mi manera de trabajar, ¿no? Y en mi forma de enseñar también el derecho. Cosas como la disciplina, la capacidad de trabajar en equipo, los días largos, la atención al detalle, la responsabilidad con el cliente, ¿no? Y una cosa que te dan los despachos, el orgullo de formar parte de un equipo que aspira siempre a la excelencia. Entonces yo diría que son entornos donde el listón está muy alto y eso hace que rápidamente te exijas mucho a ti mismo. Y el paso a la universidad en realidad no fue una ruptura con eso, sigo trabajando en el mundo del derecho quizá desde otra perspectiva, ¿no? Y quizá con una ampliación de ese mundo. Y haber trabajado en despachos me ha permitido entender también a qué tipo de problemas se enfrentan los abogados y cómo tenemos que preparar a nuestros estudiantes para acceder a esa profesión, ¿no? Qué decisiones tienen que tomar y todo eso es lo que intentamos trasladar al aula. Entonces, en cierta manera, pienso que sigo dialogando con ese mundo del que vengo y participando en ese mundo. Entonces, ha sido pues eso, como una continuación. En esta trayectoria, ¿no? Me parece que has ido asumiendo nuevos retos, ¿no? y nuevas responsabilidades. ¿Cómo ha evolucionado también tu idea de liderazgo, cambiando durante esa trayectoria y a lo largo de ese recorrido? Y también qué aprendizaje, qué papel ha jugado el aprendizaje continuo en esa evolución que ha tenido tu trayectoria? Pues creo que la idea de vocación o de liderazgo va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Cuando somos más jóvenes, estamos estudiando y accedemos a nuestros primeros trabajos, quizá la idea de liderar o de triunfar o tu vocación, que te vaya bien, es muy específica. Es un puesto determinado en una empresa, determinado en un despacho, con una trayectoria muy definida. Y con el tiempo empiezas a darte cuenta de que la vocación tiene más que ver con el tipo de preguntas que te haces, el tipo de personas de las que te quieres rodear, los proyectos que te interesan y más que quizá con un cargo o una posición muy específica. Entonces, creo que la universidad además en ese sentido tiene algo muy especial porque conviven muchas cosas. Es un espacio, ¿no?, donde está la excelencia, el aprendizaje continuo al que hacías referencia, la investigación, el contacto con distintas generaciones. O sea, un entorno muy, muy, muy dinámico. Y entonces yo creo que en esos años mi concepto de mi vocación, ¿no?, ha ido evolucionando más hacia esa búsqueda de proyectos interesantes, de personas con las que te guste trabajar, donde puedas aportar algo y ver el impacto que tiene, ¿no? Entonces, creo que la madurez te da esa evolución en la que las trayectorias están menos definidas por un cargo concreto, sino más bien en dónde estás invirtiendo tu tiempo y el impacto que estás dejando.
Vivimos en un momento de gran transformación en el ámbito jurídico, ¿no? Entre digitalización, tecnología, globalización, creciente complejidad regulatoria. En tu opinión, ¿cómo debería evolucionar la formación académica de los estudiantes para prepararles al futuro de la abogacía? Pues gracias por la pregunta. Es lo que más nos ocupa ahora mismo, ¿no? El ser conscientes de que el mundo está cambiando tanto, el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial, la complejidad normativa, como decías, la globalización, pero a la vez las tensiones geopolíticas. Y eso hace que la universidad tenga que repensar el modelo y cómo enseñamos el derecho. El derecho no para, ¿no?, abogados que acompañan en la estrategia de negocio, a los que se les piden escenarios, a los que se les piden estructuras de riesgo y que tienen que entender muy bien cómo acompañar esa visión estratégica y empresarial. Entonces, la formación jurídica debe acompañar y debe cambiar, y esa es nuestra responsabilidad. Más simulaciones, más argumentación, más debate, que todo eso acompaña, más habilidades, todo eso acompañando, por supuesto, a lo técnico, ¿no? A entender bien cómo opera el derecho. Entonces, creo que es un momento apasionante para la educación y donde las universidades tienen que estar a la altura. Sí, también has trabajado en proyectos, digamos, en iniciativas educativas innovadoras. Por ejemplo, una experiencia como el Comparative Law in Action Challenge, una competición en la que participaron varias universidades en el mundo. Es relevante que las universidades unan sus fuerzas y trabajen en un conjunto. Pues absolutamente sí. El Comparative Law in Action es una competición que lanzamos ya hace 5 años, donde mezclamos tecnología, derecho y policy, y participan las mejores escuelas de derecho del mundo, ¿no? Y participan en una simulación casi como Netflix y luego vienen a Madrid, donde tienen que presentar, bueno, hacer sus presentaciones y a los jurados, que son simulaciones de clientes. Y al final el poder sentarnos con estas universidades, además a las que admiramos muchísimo, y pensar juntos, pues eso, cómo está cambiando el mundo, cómo tenemos que adaptar la educación jurídica para formar profesionales que puedan responder a los retos a los que se van a enfrentar, pues es un lujo. Desde diferentes, nos abre la mirada a nosotros, a la universidad, y tiene un reflejo muy tangible en los estudiantes, que además hacen sus networks, empiezan a hacer sus networks, ¿no?, pues con estudiantes de otras universidades, y también les abre la mirada. Entonces, la colaboración sí, siempre, y siempre es positivo, y siempre se saca mucho más de lo que tú aportas. Sí, cuando hablando de los estudiantes, cuando hablo con otros docentes, siempre me dicen que también se aprende de los estudiantes. ¿Qué opinas? ¿Tú has aprendido algo de tus estudiantes sobre esta generación, sobre también ti misma? No sé. Sí, mira, mi momento favorito del año es la graduación, sobre todo de los estudiantes del grado que han estado 4 o 5 años con nosotros, y ver esa evolución es increíble, ¿no? Me llena de orgullo, de verdad. Y porque llegan muy jóvenes, con muchas preguntas, y luego se van transformando y acceden al mundo profesional, o sea, salen ya al mundo profesional preparados, con criterio, con ambición, con proyectos muy claros, y ser testigo de ese crecimiento es un privilegio enorme. Los estudiantes tienen una capacidad extraordinaria de recordarte que el conocimiento no es algo estanco. A veces, ¿no?, con preguntas muy sencillas te tambalean tus cimientos o lo que pensabas que conocías muy bien.
y además traen perspectivas muy frescas y muy diferentes, ¿no? Sobre la tecnología, sobre el impacto social de las profesiones, sus preguntas también ahora en un mundo tan incierto de pues qué pasos van a dar, ¿no? Entonces no es un tema solo de transmisión, sino una conversación entre generaciones. La energía que transmiten. Yo cuando tengo clases o el otro día, por ejemplo, que estuve comiendo con un grupito, sales viva, sales, ¿no? con una energía que es difícil que te den otros contextos. En IE también tenemos unos estudiantes que están muy implicados en su formación y son muy exigentes consigo mismos y con bastante claridad sobre lo que quieren hacer. Y entonces también creo que cuando los estudiantes están dispuestos a dar tanto, también esperan mucho de la institución y de sus profesores. Y creo que eso es muy sano, muy sano. Creo que eso mantiene a la universidad despierta y nos obliga a ser mejores y acompañarlos, ¿no? de la mejor manera posible para que luego accedan al mundo profesional que les espera. Entonces, la verdad es que es un lujo trabajar en la universidad por la gente con la que trabajo y en particular con los estudiantes. Y con respecto al género, como mujer en una posición de liderazgo en el mundo académico, ¿qué crees que puede hacer la academia para fomentar verdaderamente una igualdad de género dentro del sector académico y dentro del sector jurídico? Pues mira, creo que la universidad tiene una responsabilidad muy importante, no tanto en dirigir, ¿no? en las trayectorias de las personas, sino en abrir horizontes, ¿no? En que puedan descubrir diferentes caminos. Y para mí lo importante es eso, que los estudiantes, ¿no? Sean hombres o mujeres, sientan que pueden imaginar su propio camino, que pueden soñar con distintos futuros y decidir cuál quieren construir. Y en el caso, creo que de las mujeres, los referentes importan mucho. Cuando ves a otras mujeres, ¿no? en posiciones de liderazgo, tomando decisiones, ocupando espacios de responsabilidad, de repente ese camino, ¿no? deja de ser abstracto y luego cada uno decide pues, lo que quiere hacer con ese ejemplo. Creo que además las mujeres aportan al liderazgo unas cualidades complementarias y muy valiosas, ¿no? En su capacidad para crear redes, para conectar con otras personas, para trabajar de manera colaborativa. Muchas mujeres construyen esas relaciones profesionales muy sólidas y se apoyan y compartiendo experiencias y todo eso les lleva a seguir creciendo. Bueno, Women in a Legal World es un ejemplo perfecto, ¿no? Entonces, puesto que en la universidad tenemos mujeres extraordinarias, profesoras, estudiantes, profesionales que colaboran con nosotros, pues el poder, ¿no? que puedan ser referente de todas nuestras estudiantes, pues me parece algo muy valioso y que tiene que estar, ¿no? en la universidad. Claro que ayuda. Y si pudieras hablar con la Eugenia de hace 10 o 15 años, ¿qué consejos les daría? Bueno, creo que eso es más difícil, o sea, más fácil preguntármelo pensando, por ejemplo, en mi hija. Yo tengo una hija ahora de 13 años y pensando, pues, ¿qué le diría? Y quizá creo que lo más importante es que se sepa rodear bien. ¿no? que se rodee de gente buena, generosa, de la que aprenda, que le rete. No necesariamente que piense siempre igual que ella, sino probablemente ¿no? al contrario, que cuando esas personas piensan diferente a ti, te retan intelectualmente, te aportan perspectivas diferentes y te obligan a ver problemas de otros ángulos. Entonces creo que esa red a la que hacíamos antes referencia es muy importante. La gente con la que trabajas y de la que puedes aprender, al final te aporta muchísimo. Y luego la paciencia, porque con los años te das cuenta que la carrera profesional y bueno, y en realidad la vida se construye poco a poco y que son las pequeñas decisiones, ¿no? las que acaban definiendo pues, el camino que sigues y quién eres de alguna manera. Entonces, bueno, paciencia y buena gente a tu alrededor.
Y mirando especialmente a las mujeres, a las jóvenes mujeres que estén estudiando derecho o que aspiren a una carrera en el mundo académico, ¿qué consejos darías? Bueno, creo que es un momento apasionante para estudiar derecho, ¿no? El derecho como disciplina que te ayuda a entender el mundo y, ¿no? como arquitectos de la sociedad. Y además es que creo que cada vez vamos a una profesión más interesante, como comentábamos antes, ¿no? El derecho está profundamente conectado con grandes transformaciones que están pasando, ¿no? Ahora mismo, como la tecnología, la hiperregulación, los cambios geopolíticos, los retos medioambientales. Entonces creo que el papel del jurista hoy es cada vez más estratégico. Y entonces conecto con lo de antes, el liderazgo femenino es más necesario que nunca, no porque tenga que sustituir otros liderazgos, sino porque aporta perspectivas distintas, formas de trabajar colaborativas y miradas diferentes para entender problemas, ¿no? Y entonces cuanta más diversidad de miradas haya en los espacios donde se toman las decisiones importantes, mejor serán esas decisiones. Así que mi mensaje sería bastante sencillo. El estudiar Derecho es una manera apasionante de entender el mundo y de participar en su transformación. Bien, un poco para cerrar lo que decíamos antes también, ¿no? Sobre todo estos retos y estos cambios que se están produciendo en el mundo. Ahora mismo tú estás realizando un doctorado sobre políticas de innovación y diseño regulatorio, ¿no? Me parece muy relevante que además de formar profesionales capaces de adaptarse a este mundo cambiante sería muy relevante enseñar a estos profesionales a liderar esta transformación. ¿Cómo crees que se puede hacer esto? Bueno, me encanta la pregunta. Creo que la universidad, como decíamos antes, tiene una responsabilidad muy concreta y muy importante en este momento histórico. Como dices, vivimos en una época de cambio dada la tecnología, cambio económico, cambio geopolítico. Y probablemente lo más importante es la velocidad, ¿no? de ese cambio. Entonces creo que la universidad no solo tiene que ayudar a adaptar al cambio, sino también tiene que ayudar a entenderlo. Entonces, cuando hablamos de innovación, pensamos muchas veces solo en tecnología, pero la innovación en realidad depende de algo más profundo, de las instituciones, las reglas del juego, de cómo se diseñan los marcos regulatorios que permiten el talento, las inversiones, que las ideas florezcan. Y bueno, entonces la universidad no solo forma profesionales para empresas o para despachos, sino al final contribuye al futuro de un país o de una región. Entonces, formar a las personas que después puedan participar en diseño de políticas públicas, en la regulación de sectores estratégicos o en la creación de nuevas empresas y organizaciones, pues es una responsabilidad de la universidad y tremendamente importante en este momento histórico en el que nos encontramos. Qué bien, pues muchas gracias Eugenia por compartir tu historia y tu trayectoria con nosotros. Gracias. Gracias Hilaria por tenerme aquí, gracias a Women in a Legal World y espero que haya resultado interesante. Yo creo que sí, hemos hablado un poco de tu trayectoria, pero también de tu visión sobre la educación legal y el papel de las nuevas generaciones. Si este episodio te ha inspirado y te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con personas a quienes creas que le puedan interesar y servir. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima.